Esta es la presentación del mes de octubre de la Red Latinoamericana de Color y vamos a partir esta instancia con la presentación de Camila de los Santos. Camila es arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y Magíster de Ciencia y Tecnología de la Edificación en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cartagena, España. Ha sido ganadora del Premio Santo Tomás de Aquino a la excelencia académica por el trabajo de fin de máster titulado Desarrollo de sustratos de cal y nuevos descubrimientos para la conservación de la pintura mural del Foro Romano de Cartagena. Actualmente es doctoranda del doctorado de arquitectura de la FADU y responsable de proyecto SIC de iniciación a la investigación vinculado al tema de doctorado titulado Investigación y Desarrollo de hormigones coloreados. Además, ella es docente en el Laboratorio de Ensayos del Instituto de Tecnología de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Departamento de Aglomerantes, Agregados y Hormigones del Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Bienvenida Camila, te escuchamos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, hoy les voy a hablar un poco entonces del proyecto que ella mencionaba, que es mi tesis de doctorado y un proyecto de investigación financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Se titula A color, investigación y desarrollo de hormigones autocompactantes coloreados. Inicialmente me gustaría empezar con un poquito de contexto acerca de los materiales que van a conformar este proyecto, ya que todos venimos como de palos bastante distintos. Voy a hablar brevemente de los hormigones autocompactantes y los hormigones coloreados, y de la importancia que tiene el color en estos últimos, de los factores que modifican el color, de las consideraciones que se deben tener para obtener buenos resultados, para finalmente ahondar un poco en el proyecto propiamente dicho. El hormigón en realidad es un material que no es nuevo, es un material que se utiliza desde el siglo III a.C. por los romanos, en múltiples programas, desde puentes, cúpulas, calles, entre otros. La composición de este hormigón no era exactamente el mismo, pero las reacciones químicas básicas eran similares. Y también las materias primas que se utilizaban, ya que usaban áridos, cal y agua. Una vez comenzó el declive del Imperio Romano, se redujo notoriamente su utilización y no fue sino hasta el siglo XIX cuando se comenzó a usar nuevamente, habiéndose patentado en 1824 un cemento que después se va a conocer como cemento Portland, que es el que usamos ahora, que es una mezcla de clínker molido que se obtiene por calcinación de piedra caliza y al cual se le adiciona yeso. 1910 es el año comúnmente aceptado como el comienzo de la etapa de uso del hormigón armado, siendo la época de entreguerras el momento de máxima expansión, lo que nos va a llevar al presente, donde es el material más utilizado. En 1980 se empezaron a estudiar los hormigones especiales, como son los hormigones de alto desempeño, fibroreforzados o los autocompactantes, que es de los cuales vamos a hablar ahora. Los hormigones autocompactantes tuvieron su origen en 1988 en la Universidad de Tokio. Su desarrollo se dio como respuesta a problemas técnicos que encontraron a la hora de obtener hormigones homogéneos cuando se querían llenar estructuras en obras que eran muy intrincadas o que necesitaban armaduras muy densas. Su creador lo define como un hormigón que puede fluir en el interior del encofrado rellenando de forma natural su volumen, pasando entre las barras de las armaduras y consolidándose únicamente bajo la acción de su propio peso. No necesita ningún tipo de compactación ni interna ni externa. Las características que tiene son la fluidez, la viscosidad y la cohesión de todos sus elementos componentes. Y las ventajas que presenta frente a los hormigones convencionales que todos conocemos es que reduce bastante el tiempo de construcción, reduce los costos porque reducimos el tiempo de mano de obra, las posibilidades que tiene de adaptarse a cualquier forma o diseño, aunque el diseño tenga formas muy complejas, tenga armaduras densas o sean, por ejemplo, losas de espesores muy pequeños. E incluso permite hormigonar en zonas que tienen acceso restringido o limitado y también bajo agua. También, a su vez, como es más compacto, aumenta la durabilidad. Los hormigones coloreados, por otra parte,
son una mezcla de agua, agregados y cementos, como el hormigón convencional, al cual se le adiciona pigmentos durante el proceso de amasado y con ello se obtiene un hormigón coloreado en masa. Esto significa que todo el hormigón, por más que, por ejemplo, se rompa una parte, va a estar igual de coloreado. Estos se enmarcan dentro del abanico de hormigones arquitectónicos y generan un gran impacto visual por su apariencia estética, caracterizándose por su textura y su color. Además de este componente estético, poseen las características del hormigón que yo use como base, que puede ser un hormigón convencional o, por ejemplo, un hormigón de alto desempeño o autocompactante, como es este caso. Entonces, con esto nos permite abarcar programas muy amplios, por ejemplo, obras civiles, cualquier elemento decorativo de mobiliario urbano, pavimentos y muchos otros usos. Y también es adaptable a diversas escalas y climas. Ahora entrando un poco más en el asunto del color propiamente dicho, esto, como vimos, precisa pigmentos para poder colorearse, pero estos pigmentos no son cualquiera. O sea, pueden ser naturales o artificiales, pero tienen que cumplir una serie de características fundamentales para poder asegurar después el correcto envejecimiento, digamos, de ese hormigón con el tiempo. Los pigmentos tienen que ser insolubles en agua, no pueden contener ni sales ni ácidos, tienen que ser resistentes a los álcalis, tiene que ser inerte respecto a todos los componentes del hormigón, tienen que resistir a la intemperie, tienen que ser estables frente a la radiación solar, porque la idea justamente es usarlos en el exterior también, además de en el interior, ser estables en temperaturas extremas, poseer una buena capacidad pigmentante, que eso va a estar derivado con su naturaleza y su finura, y tienen que poder mezclarse fácilmente con el cemento. Hay factores importantes a considerar. El tamaño de los pigmentos varía según el color que nosotros utilicemos. Esto afecta el resultado final, o sea, el hormigón que yo voy a obtener, tanto en las propiedades que yo voy a tener en estado fresco o endurecido, como también en el comportamiento a posteriori. Cuanto más pequeñas sean las partículas de mi pigmento, van a tener mayor superficie específica, entonces van a tener un mayor poder de enmascaramiento del color de cemento base, obteniendo de cierta forma colores como más puros, por ejemplo, si yo uso un cemento gris de base. Cuanto más fino, más va a cubrir ese color gris. Dependiendo del color, también varía la forma de las partículas, como se puede ver en las imágenes estas, que son imágenes del microscopio electrónico de barrido. La primera imagen corresponde al pigmento amarillo, que es en base a óxido de hierro, y como se puede ver tiene forma de agujas, o sea, tiene forma circular. Estos pigmentos, por la forma que tienen una mayor absorción de agua. Entonces, esto le resta agua a lo que yo estoy agregando a efectos del fraguado, que es una de las reacciones químicas más importantes para obtener un buen hormigón. Y además, como vamos a ver un poquito más adelante, la cantidad de agua también va a influir en el color y en la saturación de ese color que yo voy a obtener. La segunda imagen corresponde a un pigmento negro y la tercera a un pigmento rojo. También son basados en óxidos de hierro, pero su estructura es cúbico-esférica. Esto hace que tengan un mejor poder de coloración y que se obtenga un hormigón que en estado fresco es más trabajable. Con las partículas aciculares no pasa porque en general se ubican preferencialmente, entonces cuesta más trabajo obtener una consistencia más fluida, digamos. Para dar una idea en términos numéricos, la absorción del pigmento amarillo oscila entre 26 y 80%, mientras que el pigmento rojo es entre 22 y 34 y el negro entre 21 y 23. A la hora de dosificar el hormigón, es fundamental pensar bien qué cantidad de pigmentos le voy a incorporar. Los pigmentos en realidad se consideran como una adición, que en realidad es un material fino que va a colorear simplemente y no va a formar parte como del proceso de reacción química, ¿no? Esta dosificación en general se realiza en porcentaje del peso del cemento para un metro cúbico de hormigón y a medida que yo voy aumentando el porcentaje de pigmento, la intensidad del color va aumentando linealmente, hasta que llega un punto de inflexión que a partir de ahí la intensidad permanece casi constante, o sea, se asintotiza, digamos, y no tiene mucho más sentido seguir agregando más porque voy a afectar el comportamiento de mi material sin obtener un color muchísimo más saturado. Entonces,
El punto de saturación ese va a variar, depende del pigmento y del cemento que yo utilice. Lo que voy a buscar es obtener el efecto cromático deseado con la menor cantidad de pigmento para no afectar tanto la resistencia del hormigón y además para abaratar costos también, ¿no? El rango de pigmentos, el porcentaje de pigmentos que se suele utilizar va entre 1 y 10% de peso de pigmento sobre peso de cemento, siendo en muchos casos 10% el máximo admisible establecido, sobre todo por eso de la resistencia a compresión. En general, los porcentajes más utilizados están entre 3 y 6%. Alguna bibliografía dice que 1% se suele usar como un tinte suave, 5% para obtener colores definidos y 10% para tonos más profundos. En el óxido de hierro rojo, marrón o negro, la saturación se suele dar con un porcentaje de 5 a 7%, mientras que en el pigmento amarillo se da entre 8 y 9%. Y la relación agua-cemento, como veíamos en la diapositiva anterior, cuanto más agua yo le agregue, el color más se va a aclarar. Entonces, en general, la relación agua del cemento se limita para obtener colores más puros. La imagen que ven a la derecha son imágenes de algunas de las muestras que he hecho. Las de arriba tienen 3% de pigmento rojo, las de abajo 6%. Se puede ver bastante bien la diferencia de tonalidades. Además de los pigmentos que usamos, hay otros factores que van a afectar la coloración del hormigón que yo voy a obtener, como por ejemplo la calidad que yo logre, cuán poroso es, cuán compacto, a qué ambiente va a estar expuesto y las características de todo el resto de materiales constituyentes. Por eso es importante seleccionar bien los materiales que yo voy a utilizar. Los áridos, porque el color de los áridos va a afectar bastante, porque si se rompe esa primera capa superficial se van a empezar a ver. El cemento es distinto si usamos un cemento blanco o un cemento gris, y dentro de los cementos grises, dependiendo de la naturaleza del material que se utilice, tienen distintas tonalidades de gris. El tiempo de amasado, que en este caso suele ser más prolongado porque necesita romper esas partículas de pigmento. ¿Cuáles son mis condiciones de curado? ¿Cómo lo compacto? ¿Qué desencofrante uso? Que a veces mancha las superficies. Bueno, todos esos han sido objetos de estudio, un montón de papers de mucha gente en estos años. Los factores modificadores del color más comunes son la contaminación que se puede dar en el proceso amasado, la separación de agua y finos que se da casi siempre en la transición entre el material que yo estoy colando y el encofrado, los cambios en la materia prima que estuvimos viendo hasta ahora, cómo hago el curado del hormigón y la exposición atmosférica a la que se expone cuando ya está en su vida útil. Y ahora, hablando un poquito del proyecto, el proyecto se enmarca en la Ley 19.829 de Gestión Integral de Residuos de Uruguay. Lo que promueve es la protección del medio ambiente y un modelo de desarrollo sostenible que implica la reducción y prevención de la generación, manejo y todas las etapas de gestión de los residuos, reconociendo las posibilidades de generar valor y empleo de calidad. Entonces, como resumen, el impacto que se pretende lograr con el proyecto es ambiental, ya que se busca una alternativa de disposición final para residuos que son muy abundantes en nuestro país, que ahora vamos a ver mediante el estudio utilizarlos como pigmentos en este tipo de hormigones. El económico, ya que puedo reducir costos si sustituyo los pigmentos industriales importados que tenemos en nuestro país. Y después el técnico, ya que la idea es comparar hormigones hechos con los pigmentos residuales y con pigmentos industriales, y así complementar las fichas técnicas, que ahora les voy a mostrar la información que nos brindan y el conocimiento actual que tenemos. Los residuos que busco valorizar es el polvo de ladrillo, que es un residuo de obra civil de construcción. Para el 2005 se proyectan en el área metropolitana y Montevideo, que es lo que está señalado, 669.000 toneladas, de las cuales 301.050 son residuos cerámicos, y la ceniza de cáscara de arroz, que es un derivado directo de la producción del arroz, siendo para este año la zafra estimada de 1,65 millones de toneladas, derivando en 33.000 toneladas de cáscara de arroz. Esta cáscara es absorbida un 90% por dos empresas que están ubicadas en la flechita gris, en 33, que son Galofer y Arrosur, que la queman para generar energía eléctrica y para parbolizar el arroz, y deja como remanente
66.000 toneladas de ceniza de cáscara de arroz, que es lo que intentaremos utilizar como pigmento. Los problemas de estos residuos, hablando un poco primero del polvo de ladrillo, es, bueno, los residuos de obras civiles en realidad no tienen un alto poder contaminante, pero sí tienen un gran impacto visual porque su volumen es muy grande. Y en general, la disposición final suele ser informal. El Plan Director de Residuos Sólidos de Montevideo y la área metropolitana explícitamente propone valorar este tipo de residuos en la producción de nuevos materiales. Y la ceniza de cáscara de arroz es un residuo agroindustrial que es muy alto en sílice, por lo cual no se puede utilizar como alimento en animales como se usa en otros residuos agroindustriales. Y además tiene una densidad muy baja, lo que hace que ocupe gran volumen y que sea volátil. Esto, sumado a que su disposición final está prohibida en los vertederos, hace que queden en pilas al aire libre y que sea perjudicial para las zonas aledañas. Hablando de los pigmentos industriales ahora, que les dije que les iba a mostrar unas fichas técnicas, estas son las fichas técnicas de lo que nos dan los productores, o sea, los comerciantes de los pigmentos que estoy utilizando ahora. Acá podemos ver que en realidad la información que nos dan es muy básica en cuanto a su composición, o sea, en general dan rangos y dan ciertas sugerencias de utilización, pero no nos dan información de composición, de comportamiento. Entonces, bueno, lo que se busca lograr en este caso es poder ampliar un poco más esta información y también entender cómo funcionan con los materiales que nosotros tenemos disponibles localmente. El objetivo general del proyecto entonces es estudiar la influencia de distintos tipos de pigmentos en las propiedades de hormigones y morteros coloreados y estudiar la viabilidad de utilizar estos dos residuos de los que vinimos hablando como pigmentos para hormigones y morteros. Para ello, la idea es desarrollar y comparar hormigones autocompactantes coloreados realizados con cementos disponibles en Uruguay de color gris y blanco y con estos dos tipos de pigmentos. Los remanentes de procesos industriales, que es el polvo de ladrillo y la ceniza de cáscara de arroz, y los industriales, que son comercializados, que son el rojo, amarillo, azul y negro. Hay más colores, nosotros seleccionamos estos. Y los utilizamos en 3 y 6%. Como también les dije en la diapositiva anterior, se trabaja a dos escalas. Primero voy a trabajar en morteros, que eso lo utilizo para ensayos de resistencia mecánica y durabilidad, y después en hormigones, sobre todo para ensayos de resistencia mecánica. En estado fresco, en morteros, ya he estudiado la consistencia del contenido de aire y en estado endurecido la densidad, la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión. También voy a estudiar el desgaste frente a rayos UV, la carbonatación y el ataque por cloruros, que eso se vincula mucho con la durabilidad del hormigón porque es a lo que va a estar expuesto en condiciones normales cuando ya esté puesto en obra y voy a hacer ensayos de colorimetría. Los ensayos de colorimetría van a ser tanto en morteros como en hormigones, mediante un colorímetro que vamos a medirlo en sistema Cielab. Lo voy a medir al color antes de exponerlo al envejecimiento acelerado en la cámara de desgaste de rayos UV y después, mientras esté pasando por el proceso de envejecimiento acelerado, cada cierto tiempo definido voy a ir midiendo para ver la degradación de ese color o la estabilidad que tenga. Para hormigones, en estado fresco, se estudia cómo es autocompactante la capacidad de flujo y la capacidad de paso, y en estado endurecido la resistencia a compresión, el módulo de elasticidad, la permeabilidad al aire, la absorción y la colorimetría. La gran mayoría de estos en realidad es como para probar que el hormigón autocompactante realmente está cumpliendo sus funciones de poder rellenar esos espacios complejos y de ser como más compacto y menos poroso que el hormigón convencional. La parte práctica, primero se caracterizaron las materias primas. Los pigmentos los caracterizamos químicamente mediante fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X y tamaño medio de partículas. Y también a los residuos remanentes industriales, lo que tuvimos que hacer fue acondicionarlos mediante molienda para poder utilizarlos como pigmentos, porque su tamaño es mucho más grande que el de los pigmentos industriales y como vimos antes, el tamaño es importante para que puedan cubrir el color del cemento y dar una mejor coloración al producto final.
Después, para los áridos hicimos ensayo de granulometría, que es para ver la distribución del tamaño de partículas, el esqueleto granular, que es para ver cómo obtengo yo el mínimo índice de vacíos, la densidad aparente de partículas y la absorción de agua. Y después se estudió la compatibilidad entre el cemento y el aditivo mediante un ensayo que es de Econo de Marsh y el comportamiento de la pasta del cemento con los distintos tipos, colores y porcentajes de pigmentos. Este que ven acá abajo es una pasta de cemento que se obtuvo con polvo de ladrillo. En estado fresco, los ensayos que vimos en el punteo anterior, consistencia y contenido de aire. Este de la izquierda se logró con ceniza de cáscara de arroz y el de la derecha, que es un color bastante más saturado, es con óxido de hierro rojo industrial. Y en estado endurecido, la resistencia a flexión, a compresión, que acá también podemos ver los pigmentos amarillos industriales y el azul industrial, que se puede entrever que queda bastante poroso. Así, justos. Así que muchas gracias.